Vamos a dar inicio a nuestra escuela bíblica dominical, pidiendo que sea el Señor quien nos dirija en esta mañana. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle al Señor su dirección. Oremos, por favor. Oremos. Amantísimo Dios y Padre, aquí estamos, Señor, porque tú nos has traído, porque tú nos convocas. Venimos a adorarte, Señor, y a enaltecer tu nombre. Te pedimos, Señor, que nos des luz y entendimiento para entender las verdades de tu palabra y que en esta mañana salgamos de esta clase dominical más seguros de nuestra salvación, entendiendo que el análisis interno que hacemos comparado con lo que dice tu Escritura es favorable para nosotros. Afiánzanos en la fe, Señor, afírmanos en Cristo, porque solamente en Cristo hay salvación. Muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, habíamos hablado en la Confesión de Westminster que en el capítulo 18, artículo 2, nos dice que nuestra seguridad proviene de tres verdades fundamentales. ¿Cuáles son? Las promesas de Dios, que son firmes y eternas. Las evidencias internas, interiores de la vida del cristiano y la obra del Espíritu Santo en el verdadero creyente. Entonces son tres pilares donde se fundamenta la seguridad de nuestra salvación. ¿Cuáles son? Las promesas de Dios, ¿verdad? Nos aferramos a las promesas de Dios que están en su palabra, que no varían, que no cambian y que se cumplirán. Y las evidencias internas, lo que hay en nosotros, nuestra convicción con respecto a la fe. Y tres, la obra del Espíritu Santo en el verdadero creyente. El domingo anterior tuvimos el gusto de escuchar al hermano Alejandro. Él nos explicó de una manera muy clara lo que es la primera evidencia, ¿no? Las promesas de Dios. Dijo que eran inmutables, que no cambian, que podemos confiar plenamente en ellas. Hoy examinaremos la segunda verdad fundamental sobre la seguridad de la salvación y se trata sobre la evidencia de la gracia en nosotros, o lo que llamamos las evidencias subjetivas que no se pueden ver o internas. Por eso no se pueden ver, porque son las evidencias que cada uno de nosotros tiene en su corazón cuando conversa consigo mismo. Según los puritanos, estas evidencias eran necesarias para probar la gracia de Dios dentro del creyente. Ahora, ¿qué son las evidencias? ¿Qué es una evidencia? ¿Cómo podríamos decir que son evidencias? Las evidencias son las pruebas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando cometen un delito, los investigadores buscan ¿qué? Evidencias, que son las pruebas para inculpar a la persona que ha hecho el delito. Ahora, esas son evidencias, pueden ser objetivas, que se pueden ver, o pueden ser subjetivas, que no se pueden ver. Hoy vamos a ver esas evidencias que están dentro de cada cristiano, que nosotros no le podemos ver al hermano, pero que el hermano sí puede analizar en sí mismo en una reflexión, en una autorreflexión, para examinarse a sí mismo, como lo ordena la Escritura. Mire que las evidencias en sí, las evidencias externas u objetivas que profesa un cristiano no son una marca de seguridad de salvación, ¿verdad? Alguien puede asistir a una iglesia bíblica, participar de todos los medios de gracia, sin embargo no ser salvo, ¿verdad? Muchas personas en la Biblia demostraron eso. Los fariseos demostraban eso. Eran religiosos, pertenecían al pueblo de Dios, oraban, hacían ayunos, daban limosnas, pero ¿eran verdaderamente salvos? ¿Qué dijo Jesús de ellos con respecto a ellos? ¿Que eran unos qué? Eran unos hipócritas. Ahí
diferentes evidencias entre el verdadero creyente y el falso, tal como la asevera la misma confesión de Westminster en el artículo 1. En esa confesión, en el artículo 1, nos habla de que hay creyentes cuya esperanza perecerá. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos en la Biblia? Dice, aunque los hipócritas y las personas no regeneradas vanamente se engañen en falsas esperanzas y presunciones carnales de estar en el favor de Dios y en el estado de salvación, su esperanza perecerá. Están engañados, están convencidos de cosas erradas que no los conducen a la salvación. Ellos están seguros de una salvación falsa, de una esperanza falsa. Pero continúa comparando ahora con el verdadero creyente y dice, sin embargo, quienes verdaderamente creen en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, procurando caminar en buena conciencia. ¿Caminar cómo? En buena conciencia delante de Él, en esta vida pueden estar ciertamente seguros que están en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, esperanza que nunca los avergonzará. Entonces podemos ver que hay unas señales objetivas de los creyentes que los va a llevar a la perdición. Y hay otra que también se pueden ver, pero que internamente las personas están seguras porque tienen una buena conciencia. Hacen un análisis, una autorreflexión en cuanto a mi fe, en lo que yo creo, en cuanto a la esperanza que yo tengo en el Evangelio. Y esa esperanza, cuando está basada en las verdades de la Biblia, no nos van a avergonzar y nos van a dar seguridad de salvación. ¿Por qué hablamos de lo objetivo y lo subjetivo? Porque es que lo subjetivo es lo que está dentro de mí. Dice el Proverbio 23:7, dice, por el cual su pensamiento en su corazón. Dice, ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él, hablando de una persona. De acuerdo a lo que yo piense, a lo que yo crea, de acuerdo a mis convicciones, que son las evidencias internas que nadie las puede ver, así actúo yo. Así doy evidencias objetivas que me pueden mirar, ¿verdad? A mí me pueden analizar o nos pueden analizar desde fuera, pero no nos pueden analizar desde dentro, qué hay en mi corazón. Solo Dios puede mirar eso. Esas evidencias, lo que hay en mi corazón, se exterioriza y se puede mirar una evidencia de que estoy caminando en el Señor de acuerdo a mi manera de actuar, de acuerdo a mi manera de hablar. ¿Por qué? Porque hay una convicción en mi vida que nace del corazón y que me impulsa a actuar de X o Y manera. Pero ya decíamos que esas evidencias exteriores no son seguridad de salvación, de que una persona puede ser salva. ¿Vamos bien por ahí? Los puritanos hacían mucha énfasis en la verificación subjetiva del creyente. Ellos remarcaban mucho esa verificación en el creyente. Esto es algo en lo cual debemos pensar, pues es fundamental para evaluar nuestra seguridad de salvación. Los puritanos preguntaban, ¿qué certeza puede haber de elección, remisión del pecado, justificación o glorificación, si no hay certeza de tu santificación y renovación? ¿Qué seguridad tiene usted de ser elegido, de haber sido perdonado, de haber sido justificado, de haber sido glorificado ya? Si usted no muestra, no tiene una certeza de tu santidad y de tu cambio, de tu nacimiento espiritual. Si esa persuasión que hay en ti sobre tu gracia, o esa seguridad que hay en ti sobre tu gracia o santificación es falsa, entonces esa seguridad que hay en ti con respecto al perdón de pecados, a la predestinación, a la justificación y a la salvación eterna, también es falsa. Va una con la otra, ¿verdad?
Todas las promesas que habla Dios sobre elección, sobre santificación, sobre glorificación, que son promesas que están en la Biblia, tienen que estar concorde en mi corazón y ser aceptadas por mi corazón, si no mi fe es salva, y no hay seguridad de salvación. Los puritanos no miraban con desconfianza la piedad auténtica, ¿sí? Una piedad auténtica, una mujer, un hombre entregado al Señor, que se ve que está entregado, comprometido con Dios. Ellos no lo veían con escepticismo, con desconfianza, sino que ¿qué? ¿Qué anhelaban ellos? Una vida que evidenciara la presencia interna de Cristo. ¿Sí? Eso pasa con muchos cristianos. En la iglesia somos unos, pero en la casa, en la calle, en el trabajo, evidenciamos otras cosas que no son. Entonces los puritanos estaban interesados en la presencia interna de Cristo. Tener Cristo dentro del corazón debe ser el asiento de nuestra seguridad. Podemos preguntarnos, ¿está Cristo dentro de mí? Cristo es el que produce en mí el querer como el hacer. Dios mismo. Las buenas obras que Él demanda. O sea, las obras, las evidencias externas, objetivas, las va a producir interiormente el Espíritu Santo en mi corazón. O sea, la experiencia subjetiva que nadie puede ver. Cristo dentro representa el asiento de la seguridad como fruto de la justificación, como evidencia de una unión vital con Cristo, una unión de vida con Cristo. Cristo está vivo y yo estoy vivo y debe haber una relación allí, una interacción entre Cristo en mí y yo en Cristo. Los puritanos tenían dos preocupaciones cuando enseñaban sobre la seguridad de la salvación. Una era advertir a los creyentes sobre el engaño de una falsa fe. Uno puede ser engañado. El corazón del hombre es engañoso, ¿verdad? Y uno puede estar engañado. O le han enseñado cosas falsas y engañan a las personas. En otras palabras, su primera tarea no era dar seguridad a los oyentes, a los creyentes, sino motivarlos a examinar honestamente para ver si experimentaban la verdadera fe. De eso se trata, de examinarnos honestamente qué es lo que yo creo. Y eso es una cosa muy difícil. A mí me ha pasado, y yo lo comento mucho allá en el grupo familiar. Digo, a veces yo dudo de mí y me pongo a pensar si verdaderamente soy cristiano. Si verdaderamente yo creo lo que yo enseño. Verdaderamente lo creo. Pero en el momento de la crisis, en el momento de la prueba, en el momento de las circunstancias, dudo, me achicopalo, pierdo la esperanza. ¿Por qué? Una fe débil, una fe muy bajita, que necesita ser reforzada, necesita ser afianzada con el Evangelio, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, las promesas de Dios. Hoy, ¿cuál es el motivo de esta enseñanza? Hemos enseñado sobre la seguridad de la salvación. ¿Para qué? Para despertar a los feligreses, a los hermanos, a los que vienen acá, que están inconversos, que aún no han tenido el nuevo nacimiento, no han experimentado el nuevo nacimiento. Entonces, ¿cuál era el objetivo de la enseñanza de los puritanos? Era derrocar la confianza legalista. ¿Qué es el legalismo? Es querer ganarme la salvación a través de mis buenas obras. ¿Sí? ¿Y qué más querían derrocar? La insuficiencia que era su seguridad basada únicamente en la doctrina. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas personas pueden conocer la doctrina correcta, pueden saber teología, pueden saber muchos versículos de la Biblia, pero verdaderamente no se ven frutos de arrepentimiento, no hay evidencias de salvación en esas personas. Para los puritanos, una fe que no se manifestaba activamente en la vida no era una fe verdadera. La fe verdadera se tiene que mostrar. Una fe falsa no produce sino engaño y muerte espiritual.
Pues de por sí ya la persona está muerta espiritualmente. No le va a traer vida una fe falsa. Entonces, a través de los sermones y escritos, ellos buscaban llamar a los hermanos, a los asistentes, a la iglesia, a los presentes, a un examen honesto de su fe. También la predicación sobre la seguridad se centraba en ayudar a los oyentes a descubrir la autenticidad de su fe, brindar un fundamento bíblico para tener seguridad, para mostrar las promesas de seguridad de salvación que hay en la palabra. Algunos evangélicos modernos ignoran que algunos creyentes carecen de seguridad de salvación. Hay muchas iglesias, y yo creo que aquí mismo, ¿cuántas veces hemos dudado de si somos salvos o no somos salvos? ¿Verdad? ¿Alguna vez usted ha dudado sobre su salvación? Cuando usted peca, cuando usted hace cosas que contradicen la palabra de Dios, que desagradan a Dios, a uno le duele el corazón y se pregunta, ¿verdaderamente yo soy un hijo de Dios? ¿No le ha pasado a usted eso? Pero mire que eso es una misma señal de que usted es un hijo de Dios, porque se cuestiona a sí mismo, se analiza a sí mismo. Esa es la evidencia interna, que el Espíritu Santo le redarguye en su corazón y le dice, estás pecando, tienes que ir a Cristo, arrepentirse de sus pecados. Pero hay momentos en que dudamos de la seguridad de salvación, pero sabemos que Dios nos ha llamado para estar seguros en Él. Solamente en Cristo hay salvación y Él nos sostiene. El que empezó la buena obra en nosotros, ¿qué pasa? La va a terminar hasta el día de Jesucristo. Aquí tendremos problemas y dificultades, pero el Señor es el que nos guarda. Estamos llamados constantemente durante toda nuestra vida a examinarnos si estamos andando correctamente en la fe, porque podemos fácilmente desviarnos. Por eso tenemos que estar asidos de la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Hablaba que el asiento de nuestra seguridad está en Cristo adentro. Y aquí dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos, o sea, si no está en vosotros, estáis reprobados, condenados. Los puritanos ayudaban a sus oyentes a alcanzar una mayor seguridad. Y eso es lo que buscamos hoy. Pues enseñaban que la mejor evidencia de una fe salvadora se encontraba en las obras de los creyentes. Una fe sin obras es una fe muerta. Entonces las obras respaldan lo que verdaderamente yo creo. Mi manera de actuar, mi manera de hablar, mi manera de tratar a los demás. Dado que los verdaderos creyentes tienen el Espíritu de Dios en ellos, los puritanos razonaban de que también debía haber alguna evidencia de santidad en ellos. Si Dios está en mí, ¿cómo es Dios? Dios es que 3 veces ¿qué? Dios es 3 veces santo. Entonces, ¿cómo debe ser mi manera de ser? Mi manera de actuar, mi manera de hablar, mi manera de vivir. Una manera santa. Si Dios está en mí, tiene que reflejarse de que Cristo vive en mí y que hay santidad en mi manera de vivir. Ahora, ellos los puritanos no enseñaban que las obras de una persona añadieran algo a la justificación, a la salvación. La justificación es la obra de Cristo. El Cristo histórico que caminó en Palestina, el que murió en una cruz, el que fue sepultado y el que resucitó, Él obtuvo nuestra salvación pagando un precio por cada uno de nosotros. Pero el Cristo resucitado que mora en nuestro corazón es el que nos fortalece, es el que nos sostiene con su mano derecha para no caer. Es lo que se llama la perseverancia de Dios en la vida del cristiano.
Nosotros perseveramos porque Dios es el que persevera en sostenernos, porque Él es fiel, porque nos ha amado con amor eterno y ha dicho, no os dejaré, no os abandonaré, siempre estaré con vosotros. Ahora, ¿cómo podríamos resumir lo que dicen los puritanos? Ellos predicaban a menudo sobre la doctrina de la seguridad porque estaban especialmente preocupados de sus oyentes, que los oyentes pudieran discernir las diferencias entre una fe verdadera y una falsa, y tener confianza en que la suya era una fe verdadera y salvadora. Debemos estar atentos a tener una fe verdadera. Ahora, ¿qué enseñaron los puritanos? Los puritanos enseñaron dos partes. Mejor dicho, los puritanos enseñaron las tres bases que dice la Confesión de Westminster. ¿Sí? Que la seguridad se fundamenta en el pacto de Dios, en las promesas que hay en el pacto de Dios. ¿Qué enseñaron? Que las promesas de Dios son fieles, que lo que Dios dice, su palabra se cumplirá. Y esas promesas de Dios nos proporcionan unos pilares sólidos para fortalecer nuestra fe cuando nuestra fe mengua, cuando nuestra fe se debilita. Y eso fue lo que nos habló el hermano Johnny el domingo pasado sobre la seguridad nuestra se afianza en las promesas que encontramos en las palabras, en las promesas que Dios nos ha dado de salvación, de que estaremos con Él eternamente, que es más, que ya estamos glorificados con Él al lado del Padre. Pero el mero conocimiento de esas promesas del pacto, si conocer esas promesas del pacto no significa que se aplicarían a todas las personas en particular. Esas promesas son para todos aquellos que pertenecen, que están dentro del pacto de Dios. Ahora, viene la pregunta, ¿y cómo se hace para saber que usted está en el pacto de Dios? Si las promesas que están en la Biblia que me aseguran la salvación son para los que están en el pacto de Dios, ¿cómo hago yo para saber que estoy en el pacto de Dios? Ahora, los puritanos enseñaron que la seguridad provenía principalmente de las evidencias de las obras en la vida de una persona. En la concepción puritana, los creyentes podían obtener seguridad mediante dos silogismos. He aquí lo complicado de este estudio. Dos silogismos. ¿Qué es un silogismo? Es un tipo de razonamiento donde se coloca un pensamiento mayor, un pensamiento menor y se saca una conclusión de esas dos proposiciones o pensamientos. Ahora, hay dos clases de silogismos, o sea, de comparación de pensamientos. Tal vez esto puede ser bastante complicado y si hay alguna duda yo creo que le pueden preguntar a mi hermano el pastor, incluso a mí mismo, pues no soy muy experto, pero bueno, trataremos de explicar lo que de pronto no puedan entender en este momento, hablando de esos términos teológicos, silogismos, que son más que todo términos filosóficos. Entonces, bueno, hay dos clases de silogismos para hacer un análisis, una reflexión, un autoanálisis de verdaderamente, si verdaderamente estoy en la fe. Se llama el silogismo práctico y el otro se llama silogismo místico. Místico, una palabra extraña, ¿no? ¿Qué significa la palabra místico aquí? Se refiere a lo que se dedica a la vida espiritual. No es algo misterioso ni algo que tenga que ver con cosas raras, sino que la palabra místico se refiere aquí a lo que se refiere a la vida espiritual. Entonces ¿cómo podríamos explicar de una manera práctica un silogismo? Decíamos que se componía de dos pensamientos o dos proposiciones. Un pensamiento mayor, un pensamiento menor que incluye el mayor y una conclusión. Voy a dar un ejemplo para ver si podemos captar esto del silogismo. El pensamiento mayor dice así: todos los hombres son mortales. ¿Es eso verdad? Todos los hombres son mortales. Ahora, el pensamiento menor sería: Pablo es un hombre. ¿Sí? Todos los hombres son mortales. Pablo es un hombre.
Entonces, ¿qué conclusión podríamos decir? Que Pablo es inmortal, ¿ves? Sencillo, si entendieron rapidísimo eso. Eso lo enseñan en el colegio, ¿verdad? Lo que son los silogismos. El silogismo o razonamiento práctico enfatizaba las obras externas o evidencias en la vida cotidiana. O sea, uno de los silogismos, que es el silogismo práctico, hacía el énfasis en lo que era la vida práctica del creyente, en la vida cotidiana. Y un ejemplo es esto. Pensamiento mayor. Solo los verdaderos creyentes manifiestan los frutos de la santificación y las buenas obras. ¿Es eso verdad? Vuelvo y repito. Solo los verdaderos creyentes manifiestan los frutos de la santificación y las buenas obras. ¿Es verdad? Ahora, vamos a la menor. Por la gracia de Dios, yo veo la evidencia de tales frutos y obras en mi vida. Esto dice la Biblia. Yo analizo y yo veo que eso, que yo estoy cumpliendo ahí. Entonces, ¿a qué conclusión puedo llegar? Que estoy seguro de que tengo una fe salvadora. Sí, yo soy salvo, estoy cumpliendo lo que la Biblia dice. Entonces, es una autorreflexión, ¿mirando a qué? Una reflexión que hago de mi corazón, de mí, ¿mirando a qué? Mirando lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios. Ahora, el silogismo místico muestra la evidencia en los pasos internos, en lo que es la vida interna del creyente. Ya vemos el silogismo que muestra lo que es la práctica, lo que se puede mirar, o sea, la evidencia objetiva que puedo mirar. Ahora vamos a mirar el silogismo místico que muestra la parte interna, la parte espiritual, la parte subjetiva que no se puede ver en el creyente. ¿Y cómo sería ese silogismo? Primer razonamiento. Solo los verdaderos creyentes experimentan el testimonio de espíritu y la piedad. ¿Es correcto? Solo los verdaderos creyentes experimentan el testimonio del espíritu y la piedad. Ahora, el otro pensamiento es: por la gracia de Dios veo la evidencia de tal piedad creciendo en mi vida. ¿Sí? Yo analizo eso y digo, sí, en mí está creciendo esa piedad, esa entrega al Señor. ¿Y qué puedo concluir? Por tanto, puedo estar seguro de que tengo una fe salvadora. ¿Estamos bien? ¿Entendimos algo de los silogismos? Bien, entonces dos clases de silogismos que se relacionan uno con otro. Tienen que ir unidos. El que me demuestra lo que es la parte exterior de lo que hago con mis actos y lo que está dentro de mí, que nadie lo puede ver. Es algo subjetivo, algo personal, algo íntimo que está en mi corazón. Es la certeza que el Espíritu me da de mi convicción de que soy salvo, de que tengo vida eterna. Mire, Edward y los puritanos aceptaban la validez del silogismo místico. Priorizaba el silogismo práctico. Los puritanos sabían del silogismo místico y lo admitían, pero ellos hacían más énfasis en lo práctico, en lo que se podía ver, en la evidencia de la verdadera fe. Pero como le digo, muchos muestran evidencias externas cuando van a la iglesia de que son cristianos, pero si se les nota, si se les puede ver, se va a descubrir que son hipócritas, que profesan ser algo cuando actúan de una manera completamente diferente. Entonces tienen que ir los dos exámenes, las dos reflexiones. Lo que me demuestra la parte externa tiene que coincidir con lo que hay en mi corazón. ¿Entendemos ahora eso? De eso se trataba entonces las enseñanzas de los puritanos. Tratar de que la persona reflexionara. Lo que yo hago o lo que yo creo corresponde con mi manera de vivir. La verdadera fe es una evidencia en la práctica. Lo que verdaderamente yo creo se tiene que evidenciar en lo práctico. Ahora, ¿qué impulsaban los puritanos? ¿Cuál era el impulso de ellos? ¿Qué era lo que buscaban?
era que el cristiano, el creyente, estuviera activo en las cosas de Dios, aprovechando los medios de gracia, cada día despojándose, muriendo a sí mismo y permitiendo que Cristo vive en él. Como dijo Juan, es necesario que yo mengüe y que Él crezca en mí, que Cristo crezca. Ahora, ¿qué es eso entonces de los silogismos? Es lo mismo que nos dice Santiago. Es como mirarnos en un espejo, ¿no? Yo me miro en el espejo. ¿Cuál es el espejo? La palabra de Dios. Voy al espejo, leo allí, miro bien y ese espejo me tiene que reflejar quién soy yo. ¿Verdad? Entonces es una reflexión de lo que hay en mi corazón con respecto a lo que está en la Escritura, en la palabra de Dios. Y eso me tiene que impeler, me tiene que impulsar. Si estoy en una situación que no coordina con lo que dice la palabra de Dios, a esmerarme para que haya un cambio. ¿Y cómo lo hago? Acudiendo a Cristo, pidiendo perdón y postrándome delante de Él para que me dé el poder para poder caminar en rectitud y santidad, como Él dice, que sin santidad nadie verá al Señor. Vicky dice que cuando hacemos nuestra introspección encontramos muchas cosas malas en nosotros, ¿sí? Y eso es verdad. Uno se mira y ¿qué hay de bueno en mí? ¿Qué hay con respecto? Y hay muchas incredulidades, hay muchos pecados, hay muchas cuestiones que desaniman al creyente. Pero ese no es motivo para desanimarnos y dejar de autorreflexionar. Vicky dice, por su parte, que cuando realicemos nuestra introspección, por cada mirada que hagamos de nosotros mismos, de mi corazón, debemos mirar 100 veces a Cristo. Porque sabemos que nosotros somos pecadores, pero sabemos que Cristo nos redimió del pecado, que Cristo nos ha dado vida eterna, que Él es nuestro sostén, que Él es el que nos salva. Dice Thomas Brooks, por tanto, deja que tu mirada y tu corazón estén fijos en Cristo. Entonces la seguridad de salvación te acompañará siempre, siempre mirando a Cristo. Edward decía, no solo guió a los creyentes incrédulos hacia las evidencias externas, sino que los guió hacia una unión y relación más vital con Cristo. ¿Cómo vemos esas evidencias entonces? Las señales bíblicas de cómo está mi corazón. Evidencias que me dicen que tengo una seguridad de salvación. Y vamos a mirar brevemente, que el tiempo no nos da para más, sobre algunos versículos. Primera de Juan 1, del 6 al 7 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué nos dice allí ese versículo? Dos características de los que tienen asegurada su salvación. ¿Cuáles? Tenemos ¿qué? Comunión unos con otros. Anhelamos venir a congregarnos. Anhelamos estar en comunidad como la familia de Dios. ¿Y cuál es la otra característica? ¿Cuál? Que somos limpiados de todo pecado. Amamos a los creyentes, queremos estar con nuestros hermanos, una característica, y la otra es que hemos sido perdonados por la sangre del Cordero. Hay una conciencia de pecado siempre en el verdadero creyente. El que no es converso, peca y no le duele en el corazón. No se quiere arrepentir, se quiere seguir deleitando en el pecado. Entonces el Espíritu Santo nos redarguye a nosotros que somos pecadores y siempre reconocemos que somos pecadores. La Biblia dice que aún orando pecamos, que pedimos mal.
Nosotros necesitamos ser cambiados. El verdadero creyente necesita ser purificado, ser limpiado, anhela eso, es su deseo. Y su propósito en su corazón es apartarse del pecado, apartarse del mal. John Owen señaló que no conocía a ningún creyente para quien el pecado no fuera una carga y una tristeza. El pecado es una carga, es una tristeza, es algo que el verdadero creyente quiere dejar en el camino, arrojar fuera. Ahora hay un estilo de vida voluntaria. En primera de Juan 2, 3 al 4 dice: y en eso sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces hay un estilo de vida en el creyente verdadero que lleva una vida de obediencia. Nos sujetamos a Dios, queremos obedecer a Dios, queremos guardar sus mandamientos, aunque no los guardamos de manera perfecta. La intención del corazón es agradar a Dios y obedecerle. El testimonio del Espíritu en nosotros es la otra señal de que somos salvos, que nos afianza en la seguridad de la salvación, pero ese es un tema que vamos a ver en la próxima semana. Entonces, hermanos, ¿hemos comprendido algo de lo que les he hablado? Sobre el análisis subjetivo, la introspección que debemos hacer para ver si coordina con lo que dice la palabra de Dios, si estamos caminando en la verdad o estamos caminando en el error. Bueno, la gloria sea para el Señor. La próxima semana, como digo, vamos a continuar con otro testimonio, otra de las bases de la seguridad de la salvación, que es el Espíritu Santo en nosotros. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, te alabamos en esta hora. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú nos sostienes. Tú eres el Señor. Te adoramos. Permite, Señor, que nuestro corazón anhele la santidad. Permite, Señor, que nuestro corazón quiera obedecerte. Ayúdanos. Límpianos de todo pecado, Señor. Desarraiga en nosotros todos esos malos deseos de nuestro corazón. E implanta en nuestro corazón nuevo unos deseos diferentes de buscarte, de amarte, de servirte, de amarnos los unos a los otros, de rechazar el pecado, de hacer tu voluntad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos.